Durante 30 años viví para él. Sacrifiqué mis sueños, mi juventud, mi dignidad. Y cuando finalmente decidimos comprar el departamento, que yo misma ayudé a pagar con mi trabajo como contadora, descubrí que planeaba poner la escritura únicamente a su nombre, como si yo no existiera, como si mi esfuerzo no valiera absolutamente nada. Lo escuché confesarlo en alemán, idioma que estudié en secreto durante 2 años mientras él me despreciaba, creyendo que yo no entendía palabra alguna de sus conversaciones privadas. Ese momento destruyó todo lo que creí conocer sobre mi matrimonio, pero también fue el inicio de mi liberación. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Nadie se imaginaría al verme hoy, siendo una mujer independiente y plena, que durante décadas fui alguien completamente diferente. Me llamo Kesha, tengo 65 años, y por 30 de ellos viví atrapada en un matrimonio que lentamente me fue consumiendo hasta casi borrar quién era yo realmente. Conocí a Marcus cuando tenía 35 años, en una época donde todavía creía en los cuentos de hada y en que el amor podía conquistarlo todo. Él era un hombre exitoso. Trabajaba en una posición importante en una empresa internacional, siempre bien vestido, seguro de sí mismo, con esa forma de hablar que te hace sentir protegida. Al principio fue maravilloso, como todas las historias que terminan mal. Me cortejaba con flores, me decía que era inteligente y hermosa, me hacía sentir especial. Yo trabajaba como contadora en una firma mediana, ganaba bien, era independiente, pero algo en su atención me hizo bajar la guardia. Los primeros años fueron buenos, o eso quiero creer ahora cuando miro hacia atrás. Nos casamos en una ceremonia sencilla pero bonita. Compramos una casa modesta que entre los dos pudimos pagar. Yo seguía trabajando, aportando económicamente al hogar, encargándome de todas las labores domésticas porque él decía que su trabajo era muy demandante y necesitaba descansar cuando llegaba. Poco a poco comencé a notar cambios sutiles en su comportamiento. Las flores dejaron de llegar, los cumplidos se volvieron escasos y cuando yo hablaba sobre mi día en el trabajo, él miraba su teléfono sin prestar atención. Pensé que era normal, que todos los matrimonios pasaban por esas etapas de acomodamiento. Pasaron los años y esos cambios sutiles se convirtieron en algo más evidente. Marcus comenzó a tomar decisiones sin consultarme. Compraba cosas para la casa sin preguntarme mi opinión. Planeaba vacaciones a lugares que solo a él le interesaban. Cuando yo intentaba expresar mi punto de vista, él suspiraba con fastidio, como si mis palabras fueran una molestia innecesaria. Empezó a hacer comentarios sobre mi apariencia, sugiriendo que debería arreglarme más, que me estaba dejando, que las esposas debían esforzarse por mantenerse atractivas para sus maridos. Yo intentaba complacerlo. Compraba ropa nueva con mi propio dinero. Me pintaba aunque llegara cansada del trabajo. Preparaba sus comidas favoritas esperando una palabra amable que casi nunca llegaba. Mi trabajo como contadora era estable y me daba satisfacción. Era buena en lo que hacía, mis clientes confiaban en mí, pero Marcus comenzó a minimizar mis logros. Cuando yo compartía algún éxito profesional, él cambiaba de tema o decía algo como que eso no era gran cosa comparado con sus responsabilidades. Gradualmente fui callándome, guardándome mis alegrías, viviendo una vida cada vez más pequeña. Mis amigas empezaron a visitarme menos porque Marcus siempre encontraba la forma de hacerlas sentir incómodas, quejándose del ruido o interrumpiendo nuestras conversaciones. Me fui aislando sin darme cuenta, hasta que mi mundo se redujo a la oficina, la casa y él. Llegó un momento en que sentía que me había vuelto invisible en mi propia vida. Marcus hablaba de mí como si fuera parte del mobiliario, una presencia necesaria, pero sin importancia real. En reuniones con sus colegas, si yo intentaba participar en la conversación, él me interrumpía o corregía lo que decía frente a todos, humillándome con una sonrisa condescendiente. Yo tragaba mi dignidad y sonreía también, porque eso era lo que se esperaba de mí.
Eso era lo que había aprendido a hacer para mantener la paz. Pero por dentro algo se estaba quebrando, una grieta que crecía día tras día. Fue entonces, hace aproximadamente 3 años, cuando tomé una decisión que cambiaría todo. Marcus había conseguido un nuevo puesto en la empresa que requería frecuentes viajes y reuniones con socios alemanes. Comenzó a tomar clases de alemán, presumiendo constantemente sobre lo difícil que era el idioma, lo inteligente que había que ser para aprenderlo. Algo en su actitud arrogante despertó en mí una chispa que creía extinguida. Decidí que yo también aprendería alemán, pero en secreto, sin que él lo supiera. Comencé a tomar clases en línea durante las horas que él pasaba fuera, estudiaba mientras preparaba la cena, practicaba pronunciación en voz baja cuando él veía televisión. Fue mi pequeño acto de rebeldía, mi secreto, algo que era solamente mío en una vida donde todo parecía pertenecerle a él. Estudiar alemán se convirtió en mi escape, en la prueba de que todavía existía una persona capaz y determinada dentro de mí. Cada palabra nueva que aprendía era como recuperar un pedacito de mi identidad perdida. Marcus nunca sospechó nada. Estaba tan absorto en sí mismo que no notaba los libros de gramática alemana escondidos entre mis documentos de contabilidad. No escuchaba cuando yo repetía frases mientras lavaba los platos. Su ego no le permitía imaginar que yo, a quien consideraba tan inferior, pudiera estar haciendo lo mismo que él, y además haciéndolo bien. Los meses de abandono emocional se convirtieron en años. Marcus cada vez pasaba más tiempo en su teléfono. Llegaba tarde sin dar explicaciones, mostraba una indiferencia total hacia mis sentimientos. Yo había dejado de ser su esposa para convertirme en alguien que simplemente estaba ahí, manteniendo la casa funcionando, aportando económicamente, existiendo en los márgenes de su vida. Hubo noches en las que lloraba en silencio, preguntándome cómo había llegado a ese punto, cómo la mujer segura e independiente que fui se había transformado en esta sombra asustada. Pero algo estaba cambiando dentro de mí. El alemán no solo me estaba devolviendo la confianza en mi capacidad intelectual, sino que me estaba mostrando que podía tener secretos, que podía construir algo sin su permiso o aprobación. Era un poder pequeño pero significativo. Una semilla de autonomía que comenzaba a germinar después de años de sequía emocional. Marcus decidió que era momento de mudarnos a un departamento más grande, en una zona más exclusiva de la ciudad. Hablaba de ello como si fuera únicamente su decisión, aunque yo también estaría aportando dinero para la compra. Después de todo, seguía trabajando. Mi ingreso como contadora era considerable, pero él se refería al nuevo departamento como su proyecto, su inversión, su futuro. Yo asentía mientras él hacía planes, sin imaginar que pronto descubriría hasta dónde llegaba su desprecio hacia mí. Comenzaron las visitas a diferentes propiedades. Yo lo acompañaba en silencio, observando mientras él inspeccionaba cada lugar con actitud crítica, preguntando sobre valores, negociando precios. Nunca pedía mi opinión. Nunca me preguntaba si me gustaba tal o cual espacio. Yo era simplemente la mujer que caminaba detrás de él, asintiendo cuando él tomaba decisiones. Los agentes inmobiliarios me ignoraban completamente, dirigiéndose solo a Marcus, asumiendo que él era quien tenía el poder de compra, sin saber que la mitad del dinero vendría de mis ahorros, del fruto de décadas de trabajo honesto. Un día Marcus llegó emocionado. Había encontrado el departamento perfecto. Estaba en venta por un expatriado alemán llamado Kurt Weber, un hombre mayor que regresaría a su país y necesitaba vender rápidamente. Marcus programó una visita para esa misma semana, presumiendo que podría conseguir un buen precio si negociaba directamente en alemán con el vendedor. Recuerdo perfectamente la sonrisa arrogante en su rostro cuando me dijo que esta vez sus clases de alemán le servirían para algo práctico. Yo solo sonreí, guardando mi secreto como había aprendido a guardar tantas cosas. El día de la visita me arreglé como Marcus esperaba, con un vestido discreto y maquillaje sutil. Él ni siquiera me miró cuando salimos de casa. Estaba concentrado en su teléfono,
respondiendo correos de trabajo. Durante el trayecto en auto no cruzamos ni 5 palabras. Yo miraba por la ventana, nerviosa sin saber exactamente por qué, sintiendo que algo importante estaba por suceder aunque no podía identificar qué era. Llegamos al edificio, un complejo moderno con seguridad y amenidades que Marcus señalaba con aprobación. Kurt Weber nos esperaba en la puerta del departamento, un hombre de unos 70 años, alto, de ojos claros y expresión amable. Saludó a Marcus en alemán y luego a mí en español, con un acento marcado pero comprensible. Marcus inmediatamente comenzó a hablar en alemán, mostrando sus habilidades lingüísticas con ese tono presumido que yo conocía también. Yo permanecí callada, sonriendo cortésmente, interpretando el papel de la esposa que no entiende nada de lo que se dice. Kurt nos mostró el departamento con orgullo, explicando las remodelaciones que había hecho, los detalles de construcción, las ventajas de la ubicación. Era realmente hermoso, espacioso, con ventanales grandes que dejaban entrar la luz natural, una cocina moderna que cualquier persona disfrutaría. Yo caminaba por los espacios imaginando cómo sería vivir ahí, aunque una parte de mí sabía que incluso en un lugar nuevo, mi vida seguiría siendo la misma jaula con barrotes diferentes. Mientras recorríamos el departamento, Kurt y Marcus conversaban en alemán. Yo los seguía en silencio, fingiendo admirar los acabados, tocando las superficies, asomándome a las ventanas. Pero cada palabra que intercambiaban llegaba clara a mis oídos y yo las comprendía perfectamente. Al principio hablaban de cosas triviales, el mantenimiento del edificio, los vecinos, los servicios incluidos. Pero entonces Marcus preguntó sobre el proceso de escrituración y lo que escuché después me heló la sangre. Marcus le preguntó a Kurt si había algún problema en poner la escritura únicamente a su nombre, explicando que su esposa, refiriéndose a mí, no tenía ingresos significativos y que él prefería mantener las propiedades bajo su control para efectos fiscales y legales. Dijo textualmente que yo no entendía de estas cosas, que era mejor mantenerlo simple. Kurt pareció sorprendido y preguntó si yo no estaría aportando dinero para la compra. Marcus rió, esa risa arrogante que yo conocía también, y respondió que sí, que yo tenía algunos ahorros que usarían para el enganche, pero que eso no significaba que debiera estar en los documentos oficiales. Dijo que yo era demasiado simple para entender las implicaciones legales de la propiedad compartida. Seguí caminando como si nada, mirando un cuadro en la pared, respirando profundamente para controlar la furia y el dolor que amenazaban con explotar dentro de mí. Marcus continuó hablando. Cada palabra era como una puñalada. Le dijo a Kurt que era mejor así, que las mujeres como yo no sabían manejar responsabilidades de ese tipo, que él estaba protegiéndome al tomar estas decisiones. Kurt permaneció en silencio un momento, y yo pude sentir su incomodidad incluso sin mirarlo directamente. No fue solo la traición lo que me destrozó en ese momento, fue la confirmación absoluta de lo que yo representaba para Marcus. Después de 30 años de matrimonio, de trabajo compartido, de construir una vida juntos, él planeaba comprar un departamento con mi dinero y ponerlo únicamente a su nombre, excluyéndome completamente, tratándome como si fuera una niña incapaz de entender contratos o una empleada que recibe órdenes sin cuestionar. El departamento que yo ayudaría a pagar con los ahorros de décadas de trabajo sería legalmente solo de él, y yo quedaría nuevamente invisible, sin derechos, sin voz, sin existencia propia. Kurt intentó cambiar de tema, mostrándoles el balcón con vista a la ciudad. Yo salí con ellos, sintiendo el aire fresco en mi rostro, pensando en cómo había llegado a ese punto de humillación. Marcus continuaba hablando animadamente con Kurt sobre precios y condiciones de pago, completamente ajeno al terremoto que había provocado dentro de mí. Pensaba que yo no entendía nada, que podía tramar esta traición frente a mis narices sin consecuencias. La visita continuó por lo que pareció una eternidad.
Yo seguía interpretando mi papel, asintiendo cuando era necesario, sonriendo vagamente, siendo la esposa decorativa que Marcus esperaba. Pero por dentro estaba transformándome. Cada minuto que pasaba, cada palabra adicional que Marcus intercambiaba con Kurt, alimentaba algo que había permanecido dormido durante demasiado tiempo. Era furia, sí, pero también era claridad, determinación, un despertar violento de la dignidad que había permitido que me arrebataran. Finalmente salimos del departamento. Kurt se despidió cordialmente, mirándome de una forma extraña, como si pudiera percibir que algo no estaba bien. Marcus estaba eufórico durante el camino a casa, hablando sobre cómo había impresionado a Kurt con su alemán, cómo conseguiría un excelente precio, cómo ese departamento era perfecto para su estatus profesional. Yo permanecí en silencio, mirando por la ventana, planeando mi siguiente movimiento. Esa noche no pude dormir. Permanecí acostada junto a Marcus, quien roncaba tranquilamente sin la menor idea de la tormenta que se avecinaba. Pensé en todos los años de sacrificio, en todas las veces que tragué mi orgullo, en todas las ocasiones en que permití que me tratara como inferior. Pensé en el dinero que había ahorrado con tanto esfuerzo, cada peso ganado con mi trabajo, con mi talento, con mi dedicación. Y pensé en que ese hombre planeaba quitármelo todo mientras yo sonreía como una tonta a su lado. Pero Marcus había cometido un error fundamental. Había subestimado completamente a la mujer con la que se casó. Durante esos 30 años, mientras él me ignoraba y despreciaba, yo había seguido trabajando, ahorrando, construyendo una estabilidad financiera que él desconocía en su totalidad. Tenía cuentas de ahorro que nunca le había mencionado, inversiones pequeñas pero constantes que había hecho con mi salario, un fondo de retiro que había alimentado religiosamente cada mes. Marcus asumía que conocía toda mi situación financiera, pero la verdad era que yo había aprendido hacía mucho tiempo a mantener ciertas cosas privadas, un instinto de supervivencia que ahora agradecía haber desarrollado. Además, mi trabajo como contadora me había dado conexiones valiosas. Conocía a abogados especializados en derecho familiar, expertos en división de bienes, profesionales que habían manejado casos mucho más complicados que el mío. Había ayudado a varias clientas a organizar sus finanzas durante procesos de divorcio, nunca imaginando que algún día yo misma necesitaría ese conocimiento. Sabía exactamente qué documentos necesitaba, qué evidencias debía reunir, cómo proteger mis activos. Los siguientes días fueron una actuación magistral de mi parte. Seguí comportándome como siempre, la esposa sumisa y callada que Marcus esperaba ver. Preparaba sus comidas, lavaba su ropa, asentía cuando él hablaba sobre el departamento y los planes de mudanza. Pero en secreto estaba moviendo piezas en un tablero que él no podía ver. Saqué copias de todos nuestros documentos financieros, estados de cuenta bancarios, comprobantes de mis aportaciones económicas al hogar durante todos esos años. Fotografié conversaciones en su teléfono cuando lo dejaba desatendido, incluyendo mensajes donde hablaba con su abogado sobre cómo estructurar la compra del departamento para excluirme. Contacté a Elena Martínez, una abogada especializada en derecho familiar que había conocido años atrás a través del trabajo. Le expliqué mi situación y ella inmediatamente se ofreció a ayudarme. Revisamos juntas cada detalle de mi matrimonio, cada aportación económica que había hecho, cada propiedad compartida. Elena me explicó que en nuestro país el régimen matrimonial era de sociedad conyugal, lo que significaba que todo lo adquirido durante el matrimonio era propiedad de ambos, independientemente de quién apareciera en los documentos. Marcus podía planear lo que quisiera, pero la ley estaba de mi lado. Pero yo no quería solo justicia legal, quería algo más profundo. Quería que Marcus enfrentara las consecuencias de 30 años de desprecio y humillación. Quería que sintiera, aunque fuera una fracción del dolor que me había causado. Y sobre todo, quería recuperar completamente mi vida, mi identidad, mi libertad.
Elena entendió perfectamente y juntas diseñamos un plan que iba más allá de una simple división de bienes. Descubrí que Marcus había estado desviando dinero de nuestras cuentas compartidas hacia una cuenta personal durante años. Pequeñas cantidades que pensó que yo no notaría. Como contadora, revisar estados de cuenta era segunda naturaleza para mí. Encontré retiros inexplicables, transferencias sospechosas, gastos que no coincidían con nuestro estilo de vida. Cuando profundicé más, descubrí que había estado financiando un estilo de vida paralelo, comidas costosas en restaurantes a los que nunca me llevaba, regalos caros que yo nunca recibí. La evidencia de su egoísmo y posible infidelidad estaba ahí, documentada en cada transacción bancaria. También descubrí algo más. Años atrás, mi madre me había dejado una pequeña propiedad en su testamento, un terreno en las afueras de la ciudad que nunca desarrollé. En su momento le mencioné a Marcus que había heredado algo sin valor y él nunca preguntó más. Pero ese terreno había aumentado considerablemente su valor debido al desarrollo urbano en esa zona. Contacté a un agente inmobiliario de confianza y descubrí que podía venderlo por una suma muy significativa, suficiente para asegurar mi independencia económica completa. Mientras Marcus seguía con sus planes para el departamento, creyéndome ignorante de sus intenciones, yo estaba construyendo mi salida. Vendí el terreno discretamente, deposité el dinero en una cuenta nueva que abrí solo a mi nombre. Contraté a Elena oficialmente y comenzamos a preparar la demanda de divorcio, documentando cada abuso emocional, cada evidencia de sus manejos financieros deshonestos, cada prueba de que planeaba defraudarme con la compra del departamento. Kurt Weber resultó ser un aliado inesperado en todo esto. Después de aquella visita al departamento, él me contactó directamente por correo electrónico, una dirección que había encontrado en algunos documentos que Marcus llenó. En un español cuidadoso, me escribió expresando su preocupación por la conversación que había tenido con Marcus. Me confesó que tenía una hija que había pasado por una situación similar, un matrimonio donde fue menospreciada y defraudada, y que se arrepentía de no haberla apoyado más cuando lo necesitaba. No quería ser cómplice de algo similar conmigo. Le respondí en alemán, revelándole que había entendido cada palabra de aquella conversación. Kurt se sorprendió gratamente y me ofreció su ayuda. Me proporcionó copias de todos los correos que Marcus le había enviado, donde explícitamente solicitaba que la escritura se hiciera solo a su nombre, a pesar de que yo estaría aportando dinero. Esos documentos fueron oro puro para mi caso legal. Kurt incluso se ofreció a testificar si era necesario, movido por el recuerdo de su propia hija y el deseo de hacer las cosas bien esta vez. Pasaron 2 meses desde aquella visita al departamento. Marcus estaba cada vez más emocionado con la compra, presionándome para que transfiriera mis ahorros a la cuenta compartida para completar el enganche. Yo le daba largas, inventando excusas sobre trámites bancarios y papeleos, ganando tiempo mientras finalizaba mis propios preparativos. Él se impacientaba, pero no sospechaba nada. Su arrogancia no le permitía imaginar que yo pudiera estar tramando algo. Finalmente, llegó el día que había estado esperando y temiendo al mismo tiempo. Marcus había organizado una cena en casa para celebrar que el trato con Kurt estaba casi cerrado. Invitó a algunos colegas de trabajo y sus esposas, queriendo presumir su nueva adquisición. Yo preparé todo como la anfitriona perfecta que se esperaba que fuera, cocinando sus platillos favoritos, arreglando la mesa con el mantel fino, vistiéndome apropiadamente. Pero esta vez, dentro de mi bolso, llevaba un sobre con documentos que cambiarían todo. La cena transcurrió con normalidad al principio. Marcus estaba en su elemento, contando historias de trabajo, alardeando sobre el nuevo departamento, recibiendo felicitaciones de sus invitados. Yo sonreía y servía vino, interpretando mi último acto como la esposa invisible. Cuando llegó el momento del postre, Marcus se puso de pie para hacer un brindis. Habló sobre el éxito, sobre el progreso, sobre cómo había trabajado duro para conseguir este nuevo logro.
No me mencionó ni una sola vez, como si el departamento fuera únicamente producto de su esfuerzo. Cuando terminó su brindis y todos levantaban sus copas, yo me puse de pie también. Marcus me miró sorprendido, no acostumbrado a que yo tomara la palabra en estas reuniones. Con voz clara y firme comencé a hablar. Dije que efectivamente había algo que celebrar esa noche, pero no era lo que Marcus pensaba. Saqué el sobre de mi bolso y coloqué los documentos sobre la mesa. Eran los papeles del divorcio, junto con evidencia de todas sus maniobras financieras deshonestas. El silencio que cayó sobre la mesa fue absoluto. Marcus se quedó pálido, mirando los documentos sin poder creer lo que veía. Continué hablando, esta vez en alemán perfecto, describiendo la conversación que había tenido con Kurt Weber, cada palabra que pensó que yo no entendía, cada plan que hizo para excluirme y robarme. Los invitados miraban boquiabiertos. Algunos entendían alemán, otros simplemente percibían la tensión monumental del momento. Le dije a Marcus frente a todos que sabía de sus desvíos de dinero, de sus mentiras, de sus 30 años de desprecio y humillación. Le mostré extractos bancarios marcados con resaltador amarillo, cada transacción sospechosa, cada peso que había robado de nuestras cuentas compartidas. Le informé que había vendido la propiedad que heredé de mi madre, esa que él consideraba sin valor, y que el dinero estaba seguro en una cuenta a la que él nunca tendría acceso. Marcus intentó defenderse, balbucear excusas, minimizar lo que había hecho. Pero yo no había terminado. Saqué las copias de los correos que Kurt me había proporcionado, donde Marcus explícitamente pedía que la escritura del departamento se hiciera solo a su nombre. Los leí en voz alta, primero en alemán, y luego traduciendo al español para que todos los presentes entendieran la magnitud de su traición. Sus colegas lo miraban con una mezcla de shock y desaprobación. Las esposas me observaban con algo que parecía admiración mezclada con lástima. Le dije que ya no tendríamos ese departamento juntos, que de hecho ya no tendríamos nada juntos, que había solicitado el divorcio y la división de todos los bienes matrimoniales, incluyendo la casa donde estábamos, que mi abogada ya había presentado los papeles y que recibiría la notificación oficial en los próximos días, que había documentado años de abuso emocional y fraude financiero y que pelearía por cada peso que me correspondía. Marcus finalmente estalló, gritando que yo no era nadie sin él, que todo lo que teníamos era gracias a su trabajo, que yo debería estar agradecida por los años que me había mantenido. Fue entonces cuando solté la revelación final. Le dije que había estado revisando nuestras declaraciones de impuestos de los últimos 10 años y había encontrado irregularidades graves, deducciones fraudulentas que él había hecho sin mi conocimiento, aunque la declaración estaba a nombre de ambos. Le informé que mi abogada había recomendado reportar estas irregularidades a las autoridades fiscales para protegerme legalmente, y que estaba seriamente considerando hacerlo. El color desapareció completamente de su rostro. Las implicaciones de una investigación fiscal podían arruinar no solo su patrimonio, sino también su carrera. Los invitados comenzaron a levantarse incómodos, murmurando excusas sobre tener que irse temprano. En cuestión de minutos, la casa quedó vacía, excepto por Marcus y yo. Frente a frente en el comedor, los restos de la cena celebratoria rodeándonos como evidencia de la farsa que había sido nuestra vida juntos. Marcus intentó un último acercamiento, suavizando su tono, diciendo que podíamos hablar, que podíamos resolver esto, que habíamos estado juntos demasiado tiempo para tirar todo por la borda. Pero yo había esperado este momento durante meses, había ensayado mis palabras, había fortalecido mi resolución. Le dije que no había nada que resolver, que su oportunidad de tratarme con respeto y dignidad había expirado hacía décadas, que me iría de esa casa al día siguiente y que se comunicara únicamente a través de mi abogada. Esa noche dormí en la habitación de huéspedes con la puerta cerrada con llave. A la mañana siguiente, tal como había prometido,
tomé las maletas que había preparado secretamente días atrás y me fui. Había alquilado un departamento pequeño pero luminoso en una zona tranquila de la ciudad. Un espacio que era completamente mío, donde cada mueble, cada decoración, cada decisión me pertenecía únicamente a mí. Los meses siguientes fueron un torbellino de procedimientos legales, negociaciones, momentos difíciles donde dudé de mi decisión. Marcus intentó todo para mantener control, ofreciendo acuerdos que me dejaban en desventaja, amenazando con hacer el proceso largo y costoso, usando cada táctica de manipulación que conocía. Pero Elena fue implacable en su defensa de mis derechos, y yo me mantuve firme, recordando cada humillación, cada momento de invisibilidad que había soportado. El proceso reveló cosas que nunca hubiera imaginado. Marcus efectivamente había estado desviando cantidades significativas de dinero durante años. Había una cuenta bancaria secreta con ahorros considerables que legalmente me correspondían en parte. La casa que compartíamos tenía mucho más valor del que él había declarado. Cada descubrimiento validaba mi decisión de irme, confirmaba que había pasado décadas casada con un extraño que me veía solo como un accesorio conveniente. Kurt Weber cumplió su palabra y proporcionó testimonio escrito sobre las intenciones de Marcus con el departamento. Su declaración fue crucial para demostrar el patrón de comportamiento fraudulento. Incluso se ofreció a venderme a mí el departamento si estaba interesada, a un precio justo y con condiciones favorables. Decliné gentilmente, explicándole que necesitaba comenzar completamente de nuevo, en un espacio sin conexión alguna con Marcus. Después de 8 meses de batalla legal, llegamos a un acuerdo. Marcus tuvo que dividir los bienes matrimoniales equitativamente, incluyendo la casa y sus cuentas secretas. Recibí una compensación por los años de aportaciones financieras que había hecho y que él intentó ocultar. No fue una victoria total. Las leyes no siempre son perfectamente justas, y los abogados caros de Marcus lograron proteger parte de sus activos, pero fue suficiente. Suficiente para asegurar mi independencia. Suficiente para comenzar la vida que había soñado durante todos esos años de silencio. Con el dinero del acuerdo y lo que había ahorrado de la venta del terreno de mi madre, compré mi propio departamento, uno más pequeño que el que Marcus había querido, pero infinitamente más valioso, porque era completamente mío. Lo decoré según mi gusto, con colores que me hacían feliz, muebles cómodos sin preocuparme por impresionar a nadie. Cada mañana me despertaba en mi propia cama, en mi propio espacio, sin tener que caminar sobre cáscaras de huevo o medir cada palabra. Renové mi carrera profesional también. Dejé la firma donde había trabajado durante años, donde algunos colegas me miraban con lástima después del escándalo del divorcio. Abrí mi propio despacho de contabilidad, algo que siempre había querido hacer, pero que Marcus desalentaba diciendo que era demasiado riesgoso. Resultó que tenía un talento natural para los negocios y una base sólida de clientes que confiaban en mi trabajo. Mi reputación profesional creció y con ella mi confianza. Continué estudiando alemán, ya no como un secreto vergonzoso, sino como un logro del que me sentía orgullosa. Me inscribí en cursos avanzados, eventualmente alcanzando fluidez completa. El idioma que había comenzado como una pequeña venganza se convirtió en una puerta hacia nuevas oportunidades. Conseguí varios clientes internacionales que necesitaban servicios de contabilidad bilingüe, expandiendo mi negocio más allá de lo que había imaginado. En uno de esos cursos avanzados de alemán conocí a Julian, un profesor de literatura que enseñaba en la universidad. Era viudo, un hombre tranquilo y reflexivo que me trataba con un respeto que había olvidado que existía. No me apuré en esa relación, tomé mi tiempo, redescubriendo qué significaba ser valorada, escuchada, vista como una persona completa y no como un accesorio. Julian me presentó a un mundo de arte, música y conversaciones profundas que Marcus siempre había desdeñado como pérdidas de tiempo. No voy a romantizar y decir que todo fue fácil después del divorcio. Hubo noches de soledad, momentos de duda donde me preguntaba si había hecho lo correcto,
episodios de tristeza por los años perdidos que nunca recuperaría. Tuve que aprender a estar sola conmigo misma después de décadas de definirme en relación a otra persona. Fue un proceso doloroso de redescubrimiento, de aprender quién era Keisha sin el peso de las expectativas y el desprecio de Marcus. Pero también hubo momentos de alegría pura que no había experimentado en décadas. La primera vez que tomé una decisión completamente sola sobre algo importante y no tuve que justificarla ante nadie. La primera vez que gasté dinero en algo que quería sin sentir culpa o necesitar permiso. La primera vez que expresé una opinión en una reunión social y alguien realmente me escuchó y valoró lo que dije. Cada uno de esos momentos fue como recuperar un pedazo de mi alma que había perdido. Mis amigas, aquellas que Marcus había alejado sistemáticamente, regresaron a mi vida con los brazos abiertos. Organizamos reuniones semanales donde hablábamos de todo y de nada, reíamos sin preocuparnos por molestar a nadie, compartíamos nuestras vidas sin filtros. Algunas de ellas habían pasado por experiencias similares, otras simplemente entendían la importancia de la hermandad entre mujeres. Esa red de apoyo se convirtió en algo invaluable, un recordatorio de que nunca había estado tan sola como Marcus me había hecho sentir. He aprendido lecciones que desearía haber conocido a los 35 años, cuando conocí a Marcus, pero que agradezco conocer ahora a los 65. Aprendí que el amor verdadero nunca te hace sentir pequeña o invisible. Aprendí que la independencia económica es crucial, no solo por seguridad material, sino por la libertad que proporciona. Aprendí que los secretos no siempre son malos, a veces son actos de supervivencia y autopreservación. Aprendí que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo, para recuperar tu dignidad, para reclamar tu vida. Hoy, 3 años después de aquella cena confrontacional, mi vida es irreconocible comparada con lo que era. Tengo un negocio próspero que me da satisfacción profesional y seguridad económica. Tengo un círculo de amistades genuinas que me valoran. Tengo una relación con Julian que se basa en respeto mutuo y cariño real, sin juegos de poder ni manipulaciones. Tengo un espacio propio donde cada objeto refleja quién soy realmente. Y sobre todo, tengo algo que había perdido completamente. Tengo mi voz. Marcus intentó contactarme varias veces después del divorcio, especialmente cuando comenzó a enfrentar problemas en su trabajo debido a las investigaciones fiscales que efectivamente se iniciaron. Sus mensajes oscilaban entre la ira y la súplica, culpándome por arruinar su vida o pidiéndome que retirara mi testimonio. Nunca respondí. Esa parte de mi vida estaba cerrada y no tenía interés en abrir esa puerta nuevamente, ni siquiera para darle el cierre que él buscaba. Supe por conocidos mutuos que tuvo que vender la casa que compartimos para pagar deudas legales y fiscales, que su reputación profesional quedó manchada y tuvo que aceptar un puesto menor en otra empresa, que nunca compró aquel departamento con Kurt Weber. Una parte mezquina de mí se sintió satisfecha con esa información, no voy a mentir. Pero principalmente sentí indiferencia, como si estuvieran hablándome de un extraño que conocí brevemente hace mucho tiempo. Lo que más me sorprende cuando miro hacia atrás no es que Marcus resultara ser quien era, sino que yo tolerara ese tratamiento durante tanto tiempo. Me pregunto cuántas mujeres están viviendo ahora mismo lo que yo viví, sintiéndose invisibles en sus propios matrimonios, tragando humillaciones diarias, convenciéndose de que no tienen opciones. Quiero que sepan que sí las tienen, que nunca es demasiado tarde, que la dignidad y el respeto propio valen más que la seguridad falsa de un matrimonio tóxico. Mi historia no es única ni especial. Conozco docenas de mujeres que han pasado por experiencias similares, algunas peores que la mía. Lo que me hace diferente es que finalmente encontré el coraje para irme, para pelear por lo que merecía, para reconstruir mi vida desde cero, en una edad donde muchas personas piensan que ya es demasiado tarde para cambiar. Y si yo pude hacerlo, cualquiera puede. No voy a pretender que recomiendo el divorcio como solución universal. Cada situación es diferente, cada matrimonio tiene sus propias complejidades, pero sí recomiendo la honestidad brutal con una misma.
Pregúntate si la persona con la que estás te hace sentir más grande o más pequeña. Si tu voz importa en tu relación o si siempre estás callándote para mantener la paz. Si te sientes vista y valorada o invisible y tomada por sentada. Las respuestas a esas preguntas te dirán todo lo que necesitas saber. También aprendí la importancia de tener siempre algo propio, algo que nadie pueda quitarte. Puede ser dinero en una cuenta personal, puede ser una educación o habilidad profesional, puede ser una red de apoyo de amigas y familia, puede ser simplemente el conocimiento de que eres capaz y valiosa independientemente de lo que alguien más diga. Ese algo propio se convierte en tu salvavidas cuando todo lo demás se desmorona. Ahora dedico parte de mi tiempo a dar charlas en centros comunitarios sobre independencia financiera para mujeres, especialmente aquellas en edad madura, que sienten que sus opciones son limitadas. Les enseño sobre finanzas básicas, sobre cómo proteger sus activos, sobre la importancia de conocer los derechos legales en el matrimonio. No soy experta en leyes ni terapeuta, solo soy una mujer que aprendió lecciones difíciles y quiere compartirlas para que otras no tengan que pasar por lo mismo. Las respuestas que recibo son conmovedoras. Mujeres que lloran porque finalmente alguien entiende lo que están viviendo. Mujeres que toman notas frenéticamente sobre cómo abrir cuentas bancarias sin que sus esposos se enteren. Mujeres que simplemente necesitan escuchar que no están locas, que sus sentimientos son válidos, que merecen más de lo que están recibiendo. Cada una de esas interacciones me recuerda por qué valió la pena atravesar el dolor del divorcio y la reconstrucción. Julian me apoya completamente en este trabajo voluntario. Él entiende la importancia de usar nuestras experiencias difíciles para ayudar a otros. De hecho, él también da charlas sobre duelo y pérdida, compartiendo su experiencia tras la muerte de su primera esposa. Tenemos eso en común. Ambos hemos conocido el dolor profundo y hemos elegido transformarlo en algo útil en lugar de dejarnos consumir por él. Nuestra relación es todo lo que mi matrimonio con Marcus nunca fue. Julian me pregunta mi opinión sobre cosas grandes y pequeñas. Celebra mis éxitos profesionales como si fueran propios. Me anima a perseguir mis intereses incluso cuando no los comparte. Nunca me ha hecho sentir tonta o inferior. Las discusiones que tenemos son conversaciones reales donde ambos escuchamos y consideramos el punto de vista del otro, no monólogos donde uno habla y el otro simplemente asiente. No hemos hablado de matrimonio y probablemente nunca lo haremos. Ambos valoramos demasiado nuestra independencia recuperada como para arriesgarla nuevamente. Pero tenemos algo mejor que un certificado o un contrato. Tenemos respeto mutuo, afecto genuino y la libertad de elegir estar juntos cada día sin obligación legal que nos ate. Para mí, eso vale mucho más que cualquier promesa hecha frente a un altar. A veces me encuentro con Marcus accidentalmente en eventos sociales o lugares públicos. Nuestra ciudad no es tan grande. Esos encuentros ya no me afectan como antes. Lo saludo cortésmente si es inevitable. Intercambiamos banalidades sobre el clima y seguimos cada uno nuestro camino. Él parece más viejo, más cansado, menos seguro de sí mismo. Yo, según me dicen mis amigas, parezco más joven, más radiante, más viva que nunca. Es curioso cómo la libertad y la felicidad genuina se reflejan físicamente. Nunca me disculpó por lo que hizo, nunca reconoció su comportamiento, y está bien, ya no necesito su validación o su arrepentimiento para seguir adelante. Mi sanación no depende de que él reconozca el daño que causó. Depende de mí, de las decisiones que tomo diariamente, de la vida que construyo conscientemente, de las personas que elijo tener cerca. Mis 65 años no se sienten como el final de algo, sino como el comienzo real de mi vida. Tengo planes, sueños, metas que estoy persiguiendo activamente. Quiero expandir mi negocio. Tal vez contratar un asociado joven a quien pueda mentorear.
Quiero viajar a Alemania y poner a prueba mi fluidez en el idioma en su contexto natural. Quiero escribir un libro sobre finanzas para mujeres en la tercera edad. Quiero seguir creciendo, aprendiendo, evolucionando. La mujer que era a los 62 años, sentada en silencio mientras su esposo planeaba robarle, parece ahora como alguien que conocí en otra vida. La transformación no fue mágica ni instantánea, fue dolorosa y lenta. Requirió coraje que no sabía que tenía y determinación que tuve que cultivar día tras día. Pero sucedió. Y si le sucedió a esa mujer invisible y derrotada que yo era, puede sucederle a cualquiera. Cuando miro mi reflejo ahora, veo a alguien completamente diferente. Veo fuerza en los ojos que antes solo mostraban resignación. Veo dignidad en la postura que antes era encogida y defensiva. Veo vida en la expresión que antes estaba apagada. No soy más joven en años, pero soy infinitamente más joven en espíritu. La libertad hace eso, te devuelve partes de ti misma que creías perdidas para siempre. Si estás leyendo esto y te reconoces en mi historia, si te sientes invisible en tu propia vida, si has perdido tu voz en un matrimonio que te consume, quiero que sepas algo fundamental. Mereces más. Mereces ser vista, escuchada, valorada. Mereces tomar decisiones sobre tu propia vida. Mereces respeto y dignidad. Y nunca, jamás es demasiado tarde para reclamar esas cosas. No será fácil. Habrá miedo, dudas, momentos donde querrás rendirte y volver a lo conocido aunque sea doloroso. Habrá gente que no entenderá tu decisión, que te juzgará, que te dirá que eres egoísta o dramática. Pero también habrá personas que te apoyarán, que celebrarán tu valentía, que caminarán contigo en este proceso. Búscalas, aférrate a ellas, construye tu red de apoyo y sobre todo, ten fe en ti misma. Eres más fuerte de lo que crees, más capaz de lo que te han hecho sentir, más valiosa de lo que te han dicho. Dentro de ti existe una mujer poderosa esperando ser liberada, una voz esperando ser escuchada, una vida esperando ser vivida plenamente. Dale permiso de emerger. Dale el espacio para crecer. Dale el coraje para actuar. Mi nombre es Kesha, tengo 65 años, y esta es mi historia de cómo recuperé mi vida después de 30 años de perderla gradualmente. No es una historia perfecta con final de cuento de hadas. Es una historia real con dolor genuino y victoria ganada con esfuerzo. Es mi verdad, y la comparto con la esperanza de que inspire, aunque sea una mujer, a dar el primer paso hacia su propia liberación. ¿Qué harías en mi lugar? Comenta abajo.